Buen día, mi nombre es Luis Fernando Tejeda Torres, estudiante del Instituto Tecnológico de Aguascalientes en el octavo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy nos encontramos para hablar del SPC, unidad de los Core Tools. Como introducción, el control estadístico del proceso, conocido habitualmente como SPC, que es Statistical Process Control, es un conjunto de técnicas orientadas a detectar variaciones en un proceso de producción y tomar acciones correctivas oportunas a fin de conseguir una mejora en la calidad del producto obtenido. Este manual se divide en 4 capítulos diferentes, los cuales vamos a tratar en la continuación. El capítulo número 1 nos muestra lo que es el mejoramiento continuo y control estadístico de los procesos. Este tiene 8 secciones diferentes, comenzando con la sección A, la cual nos habla sobre la prevención versus la detección. Esta nos dice que la detección es, en situaciones administrativas, el trabajo a menudo es checado y rechecado con esfuerzos para capturar los errores. En cambio, la prevención es mucho más efectivo al evitar estos procesos, no reproduciendo los resultados no usables de la primera. Esto nos evita muchos desperdicios. La sección B es un sistema de control de medición de procesos. Este se basa en 4 puntos importantes, cuál es el proceso, la información acerca del desempeño, las acciones sobre el proceso y las acciones sobre los resultados. La sección número C nos habla sobre las variaciones y causas comunes, así como las especiales. Para las causas comunes se refiere tanto a las fuentes de variación que están actuando consistentemente en un proceso que se tiene en cuenta dentro del mismo. Para las especificaciones tanto superiores como inferiores, por lo tanto nuestro proceso está bajo control. Las causas especiales se refieren a cualquier factor que cause variaciones que solo afecten en algunos resultados y que son intermitentes e imprescindibles. La sección D nos habla sobre acciones locales y acciones sobre el sistema. Las acciones locales son técnicas simples del sistema del control para detectar la variación. En las locales son causas especiales. Esas causas especiales la misma gente del proceso los detecta y nos evita el 15% de los fallos. Y las causas por el sistema son causas comunes, que la dirección son las que las tiene que tratar y nos evita el 85% de los fallos. Para la sección E es el control y habilidad de los procesos. El sistema para el control de los procesos es una parte integral de los sistemas de administración global de un negocio. Se dice que un proceso está operando un control estadístico cuando las fuentes de variación son solo por causas comunes, las cuales nos permiten acciones apropiadas a tomar. Y nos habla sobre el control versus la habilidad. La habilidad de un proceso se determina por la variación de las causas comunes que presenta por un mejor desempeño del proceso mismo, y el desempeño del proceso es un resultado global del proceso, así como se relaciona con sus requerimientos independientemente de la variación del proceso mismo. Los índices de los procesos pueden dividirse en 2 categorías: aquellos que son calculados usando estimativos de la variación dentro de subgrupos y aquellos que son utilizados dentro de la variación total cuando se estima el índice dado. La sección F es el ciclo de mejoramiento de los procesos y el control de los procesos. Este se basa en 3 ciclos en etapas que pueden ser útiles. Cada proceso es una de las 3 etapas del ciclo de mejoramiento. La primera es análisis de los procesos, es el entendimiento básico del proceso y es requisito obligatorio. La número 2 es el mantenimiento de los procesos, que el proceso debe de mantenerse en un nivel apropiado de habilidad. Si los procesos son dinámicos y cambian, debieran ser monitoreados y tomarse medidas efectivas para prevenir cambios no deseados. Y para el mejoramiento de los procesos no será notado hasta que la variación se reduzca. En la sección G nos muestra las gráficas de control, herramientas para el control y mejoramiento de los procesos. Los métodos estadísticos probabilísticos basados en tiempos ofrecen métodos necesarios y suficientes para determinar si existen causas especiales. Si las actividades de control de los procesos aseguran que no hay activas causas especiales como fuente de variación, se dice que el proceso está en control y están estables, predecibles y consistentes. La existencia de alguna causa especial volverá al proceso fuera de control estadístico. Para el enfoque es un análisis de conjunto de datos existentes que revisan los datos, se grafican y se analizan los mismos datos y se toman acciones apropiadas. Para el control se revisa el esquema de recolección de datos antes de empezar
Se grafica cada punto conforme determinado y se analizan los datos y se toman acciones apropiadas. En la sección H nos habla sobre el uso efectivo de los beneficios de la gráfica de control. Esto nos habla sobre la filosofía de administración, la filosofía de ingeniería, la manufactura y el control estadístico de la calidad. Ya con esto terminamos lo que es el capítulo 1 para después pasar al capítulo número 2, que son las gráficas de control. Estas son utilizadas para monitorear y evaluar un proceso y existen básicamente dos tipos de gráficas de control, aquellas que son datos variables y datos por atributos. La gráfica de control por variables es la aplicación típica de control estadístico de los procesos, donde los procesos y sus resultados pueden caracterizarse por mediciones variables. Al contrario que por atributos, las gráficas por atributos, los datos de atributos son variables discretos y que pueden ser contados por registros de análisis con análisis de atributos. Los datos pueden ser separados en distintas categorías, por ejemplo, el pasa no pasa, aprueba falla, el presente ausente, el bajo medio alto, etcétera, y más factores. Los elementos de las gráficas de control, cualquier formato es aceptable y simple cuando contenga los seguimientos a escala apropiada, tanto los límites superiores e inferiores de control, la línea central, la secuencia, los esquemas de tiempo y los subgrupos. En este capítulo se divide en tres secciones. La sección A es el proceso para la gráfica de control. Esta nos habla sobre los pasos preparatorios y la mecánica de gráfica de control. Los pasos preparatorios son establecer un medio ambiente adecuado para las acciones, definir el proceso, determinar las propiedades o características graficadas. Se divide también la característica, se define el sistema de medición, se minimizan las variaciones innecesarias y se asegura que el esquema de selección es apropiado para detectar las causas especiales esperadas. Para la mecánica de gráficas de control, los pasos a usar solamente son 4, los cuales son la recolección de datos, el establecimiento de los límites de control, la interpretación para el control estadístico y la extensión de los límites de control para el control continuo. Para pasar a lo que es la sección B, que son las definiciones de señales de fuera de control. Para este se toman 4 puntos también importantes, los cuales son los puntos fuera de control de un límite, que es una evidencia primaria de variación por causas especiales. En dicho punto, estas causas especiales pudieron haber ocurrido previo a dicho punto. Después siguen los patrones o tendencias dentro de un límite de control. Aun y cuando todos los rangos estén dentro de los límites de control, pueden ser evidencia de la influencia de causas especiales durante el periodo o el patrón de evidencia. Después siguen los patrones no aleatorios obvios y la longitud promedio de la corrida. La longitud promedio de las corridas es el número de muestras o subgrupos esperados entre señales fuera y dentro del control. Para la sección C nos habla sobre las diferentes fórmulas para gráficas de control. Estas nos las dividen en dos tipos de gráficas diferentes: las gráficas de control por variables y por atributos, ya que estas son completamente diferentes, y hablaremos un poco de las que están dentro de cada uno. Para las gráficas de control por variables se encuentran las gráficas de promedios y rangos, la gráfica de promedios y desviaciones estándar, la gráfica de medias y rangos, y la gráfica de lecturas individuales y rangos móviles. En cambio, para las gráficas de control por atributos encontramos las gráficas de control por productos no conformes, por porción no conforme, la gráfica de números de partes no conformes, la gráfica de número de no conformidades por unidad y la gráfica de número de no conformidades. Y esto sería todo lo que habla sobre el capítulo número 2 para pasar a lo que es el capítulo número 3. Otros tipos de gráficas de control. En esto, una introducción es que se desarrollan para abordar situaciones o condiciones específicas de un proceso, las cuales pueden afectar el uso óptimo de las gráficas de control estándar. Esta también se divide en 6 tipos de diferentes gráficas, o son las que vamos a mencionar. Las gráficas a base de probabilidades pertenecen a una clase de gráficas de control que se usan datos categóricos y las probabilidades relativas de dichas categorías. El análisis de los datos categóricos generalmente hace uso de distribuciones binomial, multinomial y de Poisson. Estas también se puede encontrar lo que son las gráficas por luces alto stop y las gráficas de precontrol. Las de alto stop rastrean el número de puntos que la muestra en cada una de las categorías designadas de los criterios de decisión y se basa en las probabilidades esperadas para estas categorías. Y la de precontrol se basa en las especificaciones y no en la variación del proceso. Ahora pasamos a lo que son las gráficas de control para corridas cortas. Estas
estas producen cantidades mucho más pequeñas y sobre bases más frecuentes para evitar los costos de mantener el trabajo en proceso e inventarios. Para pasar a lo que son las gráficas de detección de pequeños cambios, esas solamente se utilizan las gráficas de detección de QSUM y la de EWMA. Para las de QSUM, la suma de la acumulada de las desviaciones de medias de muestras sucesivas a partir de especificaciones de meta, de manera que aún cambios menores y permanentes en la media del proceso eventualmente señalarán que hay un cambio ocurrido. Y para el EWA, grafica los promedios móviles de los datos pasados y actuales, en los cuales los valores siendo promediados se les asigna un peso que se decide exponencialmente de forma decreciente del presente al pasado. Para pasar ahora a lo que son las gráficas no normales, estas solamente se utilizan las gráficas del Shewhart y se analiza tanto los factores de ajuste, las malformaciones y también las formas de la no normal. Y ahora continuaremos con lo que son las multivariables. Las multivariables son apropiadas cuando se desea controlar simultáneamente dos o más características relacionadas que influencian en el desempeño de un proceso o producto. Y para terminar continuaremos con lo que son las otras gráficas. Esas son las últimas a tratarse en el capítulo número 3 y se dividen en diferentes, ya sean gráficas de control por regresión, gráficas residuales, gráficas de autorregresivos y gráficas por zona. Y esto sería todo lo que es por el capítulo número 3, para finalizar con el capítulo número 4, que es el entendimiento de la habilidad y desempeño de los procesos para datos variables. Eso también se divide en 3 secciones diferentes. Comenzaremos con lo que es la sección A, definiciones y términos de los procesos. Eso se divide en 2, lo que son los índices y la descripción de las condiciones. Los índices también pueden ser bilateral y unilateral. Se describen los mismos factores, solamente que en el unilateral se elimina el ppm. Y ahorita vamos a hablar de qué es el ppm. Comenzaremos con lo que es el CP. El CP es un índice de habilidad que compara la habilidad del proceso con la variación máxima permitida, y como se indica por la tolerancia. Y el CPK es tal vez igual a un índice de habilidad que toma en cuenta la localización del proceso así como la habilidad. Para pasar a lo que es el PP es un índice de desempeño que compara el desempeño del proceso con la máxima variación permitida. El PPK también es un índice de desempeño que toma en cuenta la localización del proceso así mismo como el desempeño. Para terminar con lo que es el CR, que es simplemente un recíproco del CP, y el PR, que es un recíproco del PPM. Y ahora sí mencionar lo que son las PPM, que solamente están en el bilateral y no en el unilateral. Las PPM son una proporción de no conformancia en las partes por millón. Y a lo que se refiere con unilateral o bilateral es que el bilateral tiene en cuenta con los dos límites de control y el unilateral solamente puede ser uno, ya sea el inferior o el superior. La sección B es la descripción de las condiciones. Las condiciones que se encuentran alrededor de estos deben ser entendidas. Si están en condiciones que no se cumplen, las medidas tendrán muy poco o ningún significado y pueden llevar a una dirección incorrecta en el entendimiento de los procesos de los cuales se generaron. Las siguientes 3 condiciones son lo mínimo que deben de satisfacer todas las medidas de habilidad que se describieron en la parte de la sección A. El proceso del cual los datos provienen es estadísticamente estable. Esto es la regla de los SPICY normalmente aceptados, no deben ser violadas. El segundo son las mediciones. Las mediciones son individualmente de los datos del proceso que forman una distribución aproximadamente normal. Y por último se habla de las especificaciones que se basan en los requerimientos del cliente. Para así llegar a lo que son la sección C, que es el uso sugerido de las medidas de procesos. Se recomienda fuertemente que se utilicen los 4 índices, ya sea el CP, CPK, PP y PPK, que sean calculados de los mismos bases de datos, y se haga un análisis gráfico que debiera ser usado en conjunto de las medidas del proceso, y adicionalmente es útil graficar las variaciones inherentes del proceso. Y como conclusión, una vez finalizando todo lo que es el manual del SPICY, se puede decir que las metodologías modernas y de gran aplicación en la industria actual, como lo sea el 6 Sigma, por ejemplo, utilizan el control estadístico del proceso como una de sus herramientas básicas para entender, controlar y disminuir la variabilidad en los procesos de fabricación y de servicios.